vamos a empezar con asíntotas. Les debo algo yo igual de la parte de límites, que cuando tengamos un ratito se los voy a contar, que tiene que ver con la justificación de dos fórmulas que usamos el otro día para calcular límites. La del seno de x sobre x, que va a 0 cuando x va a 0, y la de el número e. Pero eso no es necesario ahora al momento de hacer los cálculos, así que cuando tengamos un ratito de tiempo y tengamos los temas que necesitamos para la práctica se los cuento. Entonces, ¿qué son las asíntotas? Las asíntotas, así en general, son rectas. Podemos tener asíntotas verticales, asíntotas horizontales, asíntotas oblicuas que se llaman. Y entonces, ¿qué son esas cosas? Son rectas verticales, rectas horizontales o rectas oblicuas. Nosotros vamos a ver solo asíntotas horizontales y las verticales, las oblicuas. Al que esté interesado, va a un libro, lo busca, lo va a encontrar ahí. Siguen el mismo rumbo de lo que vamos a ver hoy, pero no nos da el tiempo para más, así que nos quedamos con estas que aparecen bastante en nuestras cuentas. Entonces, asíntota vertical, una recta vertical. ¿Qué es lo que tenemos que saber de rectas verticales? ¿Cómo describirlas matemáticamente? Ustedes saben que una recta la pueden escribir como igual a por x más b, donde a es la pendiente y el b es la ordenada del origen, por ejemplo. Bueno, así como una recta cualquiera se describe de esa forma, una recta vertical se escribe de la siguiente manera. X igual a x0. ¿Quién es x0? x0 es el valor fijo de x por donde pasa la recta vertical. Tenemos aquí una recta vertical. Este punto es el punto de coordenadas x0 en x, 0 de altura, ¿sí? Pero en cualquier punto de esta recta vertical, la x se mantiene fija, es siempre x0. Por esa razón, la manera de describir esta recta matemáticamente es decir, x igual a x0. Escribiendo de esta forma, estamos escribiendo o describiendo o formulando matemáticamente una recta. Ahora, cuando pensamos en una asíntota vertical y pensamos en qué es lo que pasa cerca de una asíntota vertical, lo que vemos es que la función que tiene una asíntota vertical en x igual a x0 empieza a tomar valores que son cada vez más grandes o cada vez más chicos cerca de ese punto x0. Cada vez más grandes quiere decir que empieza a tomar valores como, no sé, 10, 1000, 10.000, 1.000.000, 10 a la 9, 10 a la no sé cuánto, y más chicos significa esos mismos números pero con signo negativo. Podríamos decir menos 10, menos 100, menos 1000, menos 10.000, menos 100.000, menos 1.000.000, ¿sí? A eso me refiero con cada vez más chicos. Muy, pero muy informalmente, en el valor de x, donde una función tiene una asíntota vertical, uno puede decir que la función vale algún infinito, porque está tomando un valor muy grande o muy chico, la función. ¿Por qué les digo muy informalmente? Porque como ya lo hemos comentado en las clases de límite, el infinito no es un número, ¿sí? Es algo que se usa, es un símbolo que se usa especialmente cuando hablamos de límite, ¿sí? Y nos indica justamente que la función crece mucho o decrece mucho. Ahora, ¿cuándo es que aparecía el infinito en nuestros cálculos de límite? Aparecía cuando uno tenía una cuenta que era una división, un cociente, y teníamos un número distinto de 0 dividido 0. La función la calculábamos en algún punto, que por ejemplo aquí puede ser el x0, y nos da un número dividido 0, que como número no existe, pero nos da una idea de que allí la función puede tender a más infinito o a menos infinito. Uy, fui muy rápido, perdón. ¿Sí? Entonces, como habíamos visto el otro día, en el contexto de límite, nosotros vamos a interpretar esta división entre un número y 0 como algún infinito. Solo en el contexto de límite, ¿sí? Porque como división, como número real, eso no existe, ¿sí? Bueno, ahora, informalmente tenemos esta cuestión de qué cosa es una asíntota o qué es lo que pasa con la función en un lugar donde la función tiene una asíntota. ¿Cómo decimos formalmente en matemática que tenemos una asíntota?
vamos a decir que la recta x igual a x0, que es una recta vertical, es asíntota vertical al gráfico de la función f, sí, solo sí, ¿qué pasa? Cuando calculamos el límite para x tendiendo a x0 por derecha, recuerden que este más que estaba por arribita quería decir por derecha de la función, me da algún infinito, ¿sí? Acá cuando yo pongo más menos, quiere decir que me puede dar más infinito o me puede dar menos, no importa cuál. O puede pasar que cuando voy por la izquierda, fíjense acá dice x0 a la menos, ese menos quiere decir por izquierda, calculo ese límite lateral por izquierda de la función, me da algún infinito. Este O es uno inclusivo que se dice, si bien acá yo le pongo un acento porque estoy entre dos fórmulas. ¿Qué quiero decir? Puede darse la primera situación, puede darse la segunda, o puede darse las dos, ¿sí? Para la asíntota vertical no necesito que se den las dos juntas. Me basta con una, pero si tengo las dos, no hay problema. Ahora bien, este x0, ¿sí? Que yo lo necesito para salir a calcular este límite y ver que me dé algún infinito. ¿Cómo lo saco? Bueno, si tenemos en cuenta lo que dijimos antes, esto aquí, que el infinito aparece cuando uno tiene un número dividido 0, justamente cuando uno tenía una división por 0 en una función, aquellos valores x0 que me generaban un 0 en el cociente, los quitábamos del dominio, ¿sí? Decíamos, el dominio serán todos los números reales, salvo estos que me hagan 0 el denominador. Entonces, justamente, si nosotros tenemos una función y lo primero que hacemos es calcular su dominio para saber con qué estamos trabajando, entonces, el dominio de la función, si es todos los reales menos x0, este número que hemos puesto acá, que pueden ser varios, ojo, podríamos tener varios, esos números son candidatos a asíntotas verticales. Candidatos. No puedo asegurar que sean asíntotas verticales o que allí haya una asíntota vertical. ¿Cómo es que vamos a asegurar, vamos a garantizar que ahí sí hay una asíntota vertical? Calculando los límites por derecha y por izquierda en ese valor x0. Si acá tenemos varios puntos que hemos sacado, en cada uno de ellos podemos hacer el mismo análisis. Y si en todos pasa que nos da algún infinito, sea por derecha o sea por izquierda, en cada uno de ellos podríamos tener asíntotas verticales de esa función. ¿Sí? ¿Cómo aseguramos que tenemos la asíntota vertical? Calculando los límites, que es lo que nos dice la definición. Si tenemos una función cuyo dominio es el conjunto de los números reales, y esa función está dada por una única fórmula, no es una de estas funciones que definimos por tramos, ¿sí? O por partes, es una sola fórmula, como podría ser un polinomio, como podría ser una función exponencial, ¿sí? Y vemos que el dominio es el conjunto de los números reales, en esos dos ejemplos que yo di es así, los polinomios tienen como dominio el conjunto de los números reales, las exponenciales también, entonces esas funciones no tienen asíntotas verticales. ¿Qué pasa si uno tiene una función cuyo dominio es el conjunto de los números reales, pero esa función está definida por tramos, tiene distintos dibujos de acuerdo al intervalo en el que estamos trabajando? Bueno, ahí no podemos asegurar nada hasta que grafiquemos y analicemos qué es lo que pasa en cada uno de los puntos que me van limitando o determinando esos intervalos, ¿sí? Les digo esto para que no se apuren en decir, toda función cuyo dominio es el conjunto de los números reales no tiene asíntotas. Solo para el caso en que tenemos una única fórmula para definir la función. Y a veces cuando uno veía por primera vez asíntotas, quizás en la escuela o los primeros años del secundario, a uno le decían, las asíntotas son rectas a las que las funciones se acercan pero nunca las cortan. Bueno, eso de que nunca las cortan no es tan así, ¿sí? Hay algunos casos en que las asíntotas verticales son cortadas por las funciones, pero en un único punto. Entonces, las asíntotas verticales pueden ser cortadas en un punto o nunca, como nos dijeron en la escuela, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Fáciles, f de x igual a 1 sobre menos x más 2. El dominio de esta función es el conjunto de los reales al que tengo que sacarle el 2, porque en el 2 se me anula el denominador.
Entonces, como en el 2 se anula el denominador, yo tengo la sospecha de que en x igual a 2, lo que voy a tener es una asíntota vertical. Pero para asegurarlo, para decir efectivamente x igual a 2 es asíntota vertical, tengo que calcular límites. Límites para x tendiendo a 2 por la derecha, reemplazo aquí, me queda 1 sobre 0. 1 sobre 0, el límite va a ser algún infinito. O sea que lo que pongo es infinito. ¿Qué me falta? Saber el signo. ¿Cómo era que mirábamos el signo del infinito? Tomábamos un numerito cerca del 2, en este caso como voy por la derecha, puedo tomar por ejemplo el 2.1, reemplazo acá, y me fijo en el signo, nada más. En el denominador, si pongo 2.1 acá, me queda menos 2.1 más 2, me queda menos 0.1, y entonces la división va a tener signo negativo. De esa manera me da menos infinito. Para ir por la izquierda, primer paso, reemplazo por 2, acá me queda 1 sobre 0, lo mismo que antes, en el contexto de límites, 1 sobre 0 es igual a algún infinito, lo que tengo que ver es el signo, que yo aquí puse más. Bueno, ¿por qué pongo más? Porque si voy por la izquierda del 2, tomo un numerito a la izquierda del 2 cerca, por ejemplo, el 1.9, cuando reemplazo aquí por 1.9, hago la cuenta, 2 menos 1.9 es 0.1 positivo, la división da más, y entonces da signo positivo, a eso me refiero, y de esa manera queda determinado el signo. Como los dos límites en este caso, los dos me dan infinitos, puedo asegurar que x igual a 2 es una asíntota vertical, ¿sí? Tenía la sospecha cuando quité el número de los reales para dar el dominio, lo confirmé con el cálculo del límite. Y aquí hice el gráfico, simplemente para ver cómo queda, nada más. Otro ejemplo. Este caso es una función que está definida por tramos, es x, si x es más chica o igual a 2, y es 1 sobre 2 menos x si x es más grande que 2. Bueno, la parte que está definida desde 2 hacia la izquierda es un polinomio de grado 1, es la función identidad, no tiene ningún problema. O sea que esta función, la x, se puede calcular para todos los x, en particular los x menores o iguales a 2, que es lo que me está ordenando hacer la función. Para los mayores que 2, tengo 1 sobre 2 menos x. Esta función, la 1 sobre 2 menos x, ya vimos que tiene un problema en x igual a 2. Pero a mí me dicen acá que yo la tengo que calcular para x más grande que 2. Entonces no hay ningún problema. Esto se puede calcular siempre. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Es el conjunto de los números reales completito. ¿Por qué? Porque voy a calcularla desde menos infinito a 2 con esta parte y le voy a agregar, le voy a unir desde el 2 al infinito. ¿Sí? Ahora, yo digo acá que x igual a 2 es asíntota vertical. Lo estoy afirmando acá. ¿Por qué? En este caso, x igual a 2 no lo estoy eliminando del dominio. Está dentro del dominio. Yo puedo calcular la función en 2. Pero ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo que esta función, la 1 sobre 2 menos x, que no la puedo calcular en 2, está definida desde el 2 a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tomo el límite de mi función f para x yendo a 2 por derecha, tengo que usar esto, 1 sobre 2 menos x. Y ahí la cuenta sí me da menos infinitos, la cuenta que hicimos antes, ¿sí? Yendo al 2 por la derecha. Entonces, por la derecha sí me da un menos infinito. Por la izquierda no voy a tener ningún problema con el 2, porque el límite para x tendiendo a 2 por izquierda de esto va a dar exactamente 2. A ver, entonces, el gráfico de esta función, con una tabla de valores la puedo hacer, o más o menos, para los x menores o iguales a 2, tengo la función x, y entonces tengo la función x que viene por acá, y en 2 vale 2. Y desde el 2 a la derecha tengo esto, que era una de las partes de la función que graficamos antes. Entonces acá tengo varias cosas raras. Tengo una función cuyo dominio es el conjunto de los números reales y en cambio tiene una asíntota. ¿Por qué? Porque hay una de las partes de la función que no es un polinomio, que tiene problemas. ¿Y dónde puede tener problemas? Justo
en uno de los lugares donde estamos definiendo los distintos tramos de la función, ¿sí? Y entonces por eso es que esta función tiene una asíntota vertical y solo uno de los límites da menos infinito, el otro no tiene ningún problema. Es un caso raro, debo decir, ¿sí? Porque es una función armada a propósito. Y en este caso, la función corta a la asíntota en este punto. Asíntotas horizontales son rectas horizontales. Las asíntotas horizontales, ¿cómo se describen matemáticamente las rectas horizontales? Las rectas horizontales se escriben I igual a L. ¿Quién es L? L es el valor de I por donde pasa, ¿o sí? Sigo con las asíntotas, ¿sí? Una asíntota horizontal, I igual a L, ¿sí? Perdón, una recta horizontal se escribe I igual a L. ¿Quién es L? Es el valor de I por donde pasa la recta. Tenemos aquí nuestra recta horizontal. ¿Quién es L? Es la altura, ¿sí? La coordenada en I, de todos los puntos que están en esta recta. Si una función tiene una asíntota horizontal, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros miramos esa función, lo que vemos es que la función se aproxima a este valor fijo de la función a medida que la x se hace grande o que la x se hace chica. A medida que la x se va a más infinito o a medida que la x se va a menos infinito. La definición matemática nos dice que I igual a L va a ser asíntota horizontal al gráfico de la función si justamente el límite cuando x se va a infinito de la función es L, o cuando x va a menos infinito, el límite da L. Nuevamente, aquí el O puede ser uno, el otro o los dos. ¿Sí? A veces pueden tener una función en la que estos dos valores sean distintos. Y entonces vamos a tener dos asíntotas horizontales diferentes. Y podemos llegar a tener uno solo que nos dé un valor fijo y en el otro nos dé infinito o no exista el límite, ¿sí? En estos casos es más simple ver ejemplos de funciones que cortan a sus asíntotas horizontales o asíntotas horizontales que cortan a la función. Y en estos casos los cortes pueden ser varios. Puede haber ningún corte, puede haber uno, pueden haber muchos cortes. Aquí yo tengo una función, 3 menos 2x sobre 3x. ¿Cómo salgo a buscar las asíntotas horizontales en este caso? Directamente voy a calcular el límite. ¿Qué límite? Límite para x tendiendo a algún infinito. Lo puedo hacer por separado, a más infinito por un lado, a menos infinito por otro. Si yo reemplazo acá la x por infinito, me quedará menos infinito arriba dividido infinito abajo, infinito sobre infinito es una indeterminada, y hay que aplicar algún método para salvar esa indeterminada. Cuando uno tenía polinomios y teníamos que x iba a algún infinito, uno de los métodos era dividir numerador y denominador por la x de mayor grado. Si uno hace esto acá, el resultado va a ser menos 2/3. Había una regla también que nos decía que la cuenta siempre daba, cuando teníamos polinomios, el cociente entre los coeficientes principales de los polinomios, menos 2 sobre 3, si es que los polinomios tenían el mismo grado. En este caso tenemos dos polinomios de grado 1, dos rectas, y entonces lo podemos aplicar. Gráficamente tenemos ahí nuestra función dibujadita y vemos que para x yendo a más infinito, la función se acerca a y igual a menos 2/3, y para x yendo a menos infinito pasa lo mismo. En la mayoría de los casos que nosotros vamos a trabajar, tanto para un lado como para el otro, vamos a obtener el mismo resultado. Hay algunos casos en los que da diferente, pero bueno, son bastante raros. Probablemente nosotros no veamos ninguno, ¿sí? A veces cuando aparecen raíces cuadradas o alguna cuestión así puede haber algún problema. Siempre obviamente tienen la opción de graficar y darse cuenta si la función efectivamente tiene o no tiene una asíntota. Siempre tienen a mano la gráfica. Acá, este ejemplo es el de una función que tiene una asíntota horizontal, que la vamos a calcular de la manera anterior. Calculamos el límite de esta expresión para x tendiendo a infinito. Lo pueden hacer para cualquiera de los dos. Los dos polinomios tienen grado 2, numerador y denominador, o sea que podemos usar esa regla que nos dice que el resultado de este límite va a ser la división entre los coeficientes principales de los polinomios, que eran los numeritos que acompañaban a las x de mayor grado. O sea, 1 dividido 1. Si no,
usan el procedimiento usual y no hay ningún problema. Siempre y cuando usen algo que esté correcto matemáticamente, no hay ningún problema. Ahora, en este caso, la función y la asíntota se cortan en un punto. Yo hice ahí el gráfico, y en efecto ahí tienen una asíntota horizontal y la función que la está cortando en un punto. Bueno. Con esto terminamos lo de las asíntotas. Hay un ejercicio en el que ustedes tienen que buscar las asíntotas, y entonces lo que tienen que hacer básicamente es lo que hemos hecho acá. Calcular límites para x tendiendo a más y menos infinito, en el caso de la búsqueda de las asíntotas horizontales, y en el de las asíntotas verticales siempre lo primero que hay que hacer es calcular o encontrar el dominio de la función, y una vez que encontramos el dominio, salir a ver si el límite para x tendiendo a aquellos valores que eliminamos del dominio nos dan algún infinito, tanto por derecha como por izquierda. Y si la función tiene como dominio todos los números reales, ojo, fíjense qué tipo de función tienen. Si es una función definida por una única fórmula, no hay problema, no hay asíntotas, pero si es una función definida por tramos, puede ser que haya, depende de lo que tengamos en cada tramo. Bueno, último tema de la unidad de límite. Nosotros vamos a llamar a una función, o le vamos a poner el nombre de continua, en un punto, aquí le llamo yo x0, si pasa lo siguiente. Primero, si nosotros podemos calcular a la función en ese x0. ¿Qué quiere decir? Que existe f en x0 que me va a dar un número. Chico, grande, positivo, negativo, no importa, pero me va a dar un número. Eso significa decir que existe. No me puede dar división por 0, no me puede dar un 0 sobre 0. No me puede dar una raíz cuadrada de un número negativo, por ejemplo. ¿Sí? O sea, existir significa que me va a dar algo, un numerito, que la calculadora no me va a dar error, ¿sí? Que no voy a tener una indeterminada, ni algo que no sé cuánto vale. Segunda condición. Tiene que existir el límite para x teniendo a x0 de la función. Tengo que calcular ese límite y me tiene que dar también un número, porque tiene que existir el límite y ser finito, ¿sí? No me puede dar infinito. Si me da infinito, no estamos en las condiciones de la función continua. Tercera condición, necesitamos que lo que obtuvimos en el punto 1 y en el punto 2 sean iguales. Esos números tienen que valer lo mismo. Entonces, si tenemos una función en un punto x0, la calculamos y obtenemos un número. Calculamos el límite para x tendiendo a x0 de esa función, obtenemos un número. Y los números que obtuvimos en el punto 1 y en el punto 2 nos dan lo mismo, en ese caso decimos que la función es continua en ese punto x0. Obviamente uno puede pensar o analizar la función no solo en un punto, sino en más puntos. ¿Cuánto? Uno podría pensar en todos los números reales o podríamos pensar en un intervalo, más chico, más grande. Entonces, una función es continua en un intervalo AB si solo si pasa ¿qué cosa? La función es continua en todos los puntos de la B que están adentro de la B. O sea, tiene que ser continua en el abierto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los extremos? En los extremos vamos a pedir que lo que vale la función en el extremo A coincida con lo que vale el límite cuando x va al A por la derecha. ¿Por qué voy a mirar esto? Porque la función es continua o está definida en un intervalo cerrado, de A a la derecha y de B a la izquierda. De A a la izquierda yo no sé qué pasa, o al menos no estoy interesada en ver qué pasa hacia la izquierda del A. Por eso es que miro solo qué le pasa a la función cuando voy por valores más grandes, ¿sí? Misma situación cuando miro qué pasa en B. Necesito que f en el extremo este se pueda calcular y que el límite cuando x tiende a b por la izquierda me dé lo mismo que f de b. ¿Sí? O sea que, de nuevo, miro qué le pasa a la función cuando x tiende al b por la izquierda, que es donde estoy analizando la función. ¿Qué pasa del b a la derecha? No me importa, no lo analizo, ¿sí? Ejemplo de funciones continuas. Nosotros hemos visto un montón de funciones continuas. Los polinomios, cualquier polinomio, las rectas, las cuadráticas, las cúbicas, cualquier polinomio es una función continua. En particular, yo aquí puse una función polinómica de grado 2, ¿sí? Una parábola, una cuadrática. X cuadrado menos 4. Y acá les digo que es continua en todo punto de R. ¿Por qué? Primero, el dominio de la función es todo el conjunto de los números reales. Pero,
con eso no me alcanza para decir que la función es continua. Tengo que analizar qué es lo que pasa en los distintos puntos. No vamos a hacer la cuenta en todos los reales porque no podríamos. Vamos a tomar un número real, así que le llamamos x0, y vamos a analizar qué pasa. Cuando nosotros calculamos f en un número real, el que sea, es reemplazar x0 por ese número, y acá lo que me queda, no importa si el número es 0, si es más chico, si es más grande, si es negativo, si tiene coma, si es una raíz cuadrada o un número, lo que sea esto da un número. Y entonces, con eso me alcanza para decir que existe. Y esta cuenta yo la puedo hacer para cualquier x0, grande, chiquito, ¿sí? No importa. Tengo que calcular el límite para x tendiendo a ese x0 de f de x. Habíamos visto que cuando uno tenía una función que estaba dada por una única fórmula, como es el caso de esta, f de x igual a x cuadrado menos 4, y el dominio de esa función era el conjunto de los números reales, la forma más rápida de calcular el límite era simplemente reemplazar la x por el valor de la tendencia, y eso nos iba a dar el límite siempre. Entonces lo que hago, reemplazo aquí por el x0 y obtengo lo que me dio arriba. Bueno, justamente como obtengo lo que me dio arriba, ya tengo el punto 3, que era, necesitaba que la función en el punto y el límite valieran lo mismo. Y entonces con eso puedo decir que en cualquier x0 que yo tome de R, la función va a ser continua, ¿sí? Y también podemos graficar la función, es una función que la sabemos graficar fácil, le podemos buscar su ordenada al origen, que es el vértice en este caso, las raíces. Ahora, también tenemos una forma de ver cuándo una función es continua o no, recorriendo la gráfica. Si nosotros tenemos la posibilidad de graficar o dibujar la función sin levantar el lápiz, sin saltar de un punto al otro, que sería este recorrido, que hago así, y si lo estuviera haciendo sobre el papel o sobre la pizarra, yo no levantaría el lápiz o la tiza o el fibrón para graficarlo. Entonces una función también es continua si cuando la graficamos, la podemos graficar sin necesidad de levantar lo que estemos usando para dibujar, ¿sí? Eso también ayuda. No tiene que haber saltos ni cortes en mi gráfica. Ejemplo de una función que no sea. ¿Sí? Una consulta. Me quedó sin entender la condición número 3. Sí, tenés que mirar simplemente el valor de la función. Calcula, o sea, comparar lo que obtuviste en 1 y en 2. Los numeritos. x0 cuadrado menos 4 y x0 cuadrado menos 4. Son iguales. Perfecto. Sí. La condición 3 es, si vos ya hiciste la 1 y la 2, hiciste el mayor trabajo. Es simplemente agarrar y mirar las otras dos. Si dan iguales, listo. La función es continua. Si dan distintas, estamos en un problema, no es continua. ¿Sí? ¿Se entendió, Jennifer? Sí, se entendió. Gracias. Perfecto. Perdón, por ahí fui muy rápido en esa parte. Bien, les decía, vamos a un ejemplo de una función que no sea continua. El otro día la habíamos usado esta, se llama la función signo x, y vale 1 para los x mayores que 0, vale 0 solo en 0, y vale menos 1 para los x negativos. Esta función yo les digo que no es continua en x igual a 0, y ya vamos a ver por qué. A ver, fíjense, primero, ¿existe la función en 0? Cuando yo calculo el signo de 0, la función me dice que cuando x vale 0, me tiene que dar 0. Ahí vamos bien, la función, el punto 1 se verifica, me da un número. Pero, ¿qué pasa con el límite? El límite no existe cuando x va a 0. ¿Por qué? Porque cuando calculamos el límite para x tendiendo a 0 por la derecha, es el límite de esta parte de la función. O sea que es el límite para x tendiendo a 0 del 1. Y entonces por eso me da 1. El límite de una constante es la misma constante. Perdonen, aquí está mal escrito. Lo veo ahí recién. Aquí debería decir menos, para que tenga razón. Entonces, aquí en esta parte, el límite para x tendiendo a 0 por la derecha me da 1. Para x tendiendo a 0 por la izquierda, ahí había un más, hay que borrarlo o cambiarlo, corregirlo, ¿sí? Voy por los valores negativos, eso me da menos 1. Tengo los límites laterales, derecha e izquierda, me dan diferente, y cuando los límites laterales daban distinto, eso significaba que el límite no existía.
Entonces, ¿qué me está pasando acá? El segundo punto de la definición de función continua no vale, no se verifica. Ya con eso me alcanza para decir que la función no es continua. No sigo adelante. Cuando hay un punto que me falla en la definición que es continua, paro y digo, ya está, la función no es continua, y otra cosa. O grafico, la miro y sigo mirando, analizando otra cosa. Entonces, no se verifica la segunda en este caso, la función no es continua en 0, la tercera no la analizo, no pierdo tiempo, ¿sí? Y el gráfico, ¿se acuerdan que era esto más o menos? Era 1 hasta el 0, era menos 1 hasta el 0, y en el 0 tenía el puntito, valía 0. Fíjense que si yo lo tuviese que graficar sobre la tabla, sobre el pizarrón, haría esto, y necesariamente para ir al punto este que tengo acá, tengo que pegar un salto, si es que lo hago con un lápiz. Grafico acá, y para seguir graficando en la parte de 1, tengo que volver a pegar un salto e ir acá. Cuando me pasa eso en una función, estoy obligada a pegar un salto de un lado al otro cuando estoy graficando, estoy en presencia de una función que no es continua, ¿sí? Bueno, entonces, estas funciones, voy a borrar esto. Estas funciones que no son continuas se llaman discontinuas. Una función se dice discontinua en x0 si lo que pasa es que alguna de las condiciones de la definición de continuidad no se verifica. Si no vale la 1, o vale la 1 pero no vale la 2, o valen la 1 y la 2, pero la 3 no. ¿Sí? No importa cuál no se verifique. Con una que falle, digamos, ya está. Deja de ser continua, pasa a ser discontinua. Hay una clasificación para las discontinuidades. Vamos a decir que la discontinuidad es evitable, ¿sí? Evitable uno podría pensarlo así como arreglable, ¿sí? Cuando pasa, ¿qué cosa? Cuando existe el límite para x tendiendo a x0 de la función y es finito. O sea, tiene que valer la segunda condición. Pero no vale la primera, no existe la f en x0, o no vale la tercera. Lo que tenemos en la primera y en el límite no me dan iguales, ¿sí? Pero para que sea evitable, sí o sí, tiene que existir el límite. Esto es importante, y tiene que ser finito, además. No solo que exista, sino que sea finito. Después vamos a ver ejemplos, ¿sí? Discontinuidad no evitable o esencial, a veces también le decimos inevitable, es cuando pasa ¿qué cosa? Cuando el límite no existe, porque los límites laterales son diferentes, o alguno de los límites laterales no existe, o porque este límite existe pero me da infinito. Puede ser que me dé infinito positivo o infinito negativo, ¿sí? En cualquiera de esos casos, la discontinuidad se dice no evitable o esencial. Justamente, dependiendo de esos valores de límite que uno pueda tener, vamos a tener una clasificación. La discontinuidad no evitable o esencial puede ser de primera especie, y esa de primera especie puede ser, a su vez, finita. ¿Cuándo va a ser finita? Cuando los límites laterales que vamos a calcular sean finitos los dos, pero distintos, ¿sí? O sea que el límite este no va a existir porque los límites laterales son diferentes y finitos. Ejemplo, lo que acabamos de ver con la función signo. En ese caso, los límites laterales son diferentes, entonces no existe el límite. Pero los límites laterales ahí son finitos. Entonces, en ese caso, lo que tenemos es una discontinuidad no evitable, de primera especie, finita. Bueno, si hay finita, habrá una que sea infinita. La infinita es que lo que vamos a tener es que los límites laterales, alguno de ellos, alguno, con uno me alcanza, sea infinito. Y en este caso, cuando uno tiene discontinuidades de primera especie, y entonces el límite no existe, en cualquiera de los dos casos, la finita o la infinita, lo que pasa en el punto es que uno está obligado a saltar. Y ese salto puede ser finito, como nos pasó recién en la función signo, o podría ser infinito. ¿Cuándo es que uno va a tener un salto infinito? Cuando estamos en presencia de una función que, por ejemplo, tiene una asíntota. Ese va a ser el caso.
y uno de segunda especie. Discontinuidad no evitable o esencial de segunda especie. Bueno, este es el peor de todos los casos y el más raro. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Que directamente alguno de los límites laterales no existe, no es finito, no es infinito, no existe, es que la función oscila, como podría ser una función con un comportamiento tipo seno o coseno, que sube, que baja, ese tipo de funciones. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver ejemplos. Y antes de ver los ejemplos, bueno, como les mencionaba acá, les decía acá que cuando tenemos una discontinuidad de primera especie finita, los límites laterales son finitos y distintos, y en ese caso uno lo que tiene es un saltito finito. Bueno. Entonces, cuando tenemos saltos, estamos en un problema porque tenemos una función que es discontinua no evitable. Pero cuando tenemos una función que es discontinua evitable, en ese caso no hay un salto, ni chiquito ni grande. Lo que hay es un huequito, podríamos decir. Un huequito que lo podemos tapar con un punto. Entonces, como a ese huequito lo podemos tapar con un punto, lo que hacemos es justamente armarnos una nueva función, que se le suele llamar la función redefinida de la función original. Por eso aquí yo pongo f sub r. La función redefinida, ¿qué es la función redefinida? Es la misma función que tenemos al principio, en todos los puntos que no sean aquel donde hay una discontinuidad. O sea, la función redefinida es otra función que es igual a la función original si x es distinto del lugar donde hay un problema. Y donde está el problema, lo que vamos a hacer es ponerle un valor. ¿Qué valor vamos a darle acá? El valor del límite, que nos tiene que haber dado un numerito finito, un número, digamos, un valor finito, porque estamos en presencia de una discontinuidad evitable. ¿Sí? Entonces, esta f sub r, como les decía, se llama la redefinida de la función. Ahora, si nosotros estamos en presencia de una función que tiene una discontinuidad no evitable, no vamos a redefinir nada ahí, no. Nos quedamos con la función. Y lo que va a pasar en las discontinuidades no evitables, o esenciales, o inevitables, es que vamos a tener los saltos. Si la discontinuidad es de primera especie finita, la medida del salto, la distancia entre el punto del que partimos y el punto al que llegamos, se calcula con los límites laterales. La medida del salto es el límite lateral por la derecha, lo calculo, y le resto lo que sale el límite lateral por la izquierda. ¿Sí? No importa si en el medio hay algún puntito. En la función signo que miramos teníamos límite por la derecha que valía 1, límite por la izquierda que valía -1, y entonces esto nos daría 2 en el salto. En el medio la función valía 0, pero eso no importa para calcular el salto. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos de todo esto que estuvimos hablando. Por lo que pongo ahí, digo discontinuidad evitable para el ejemplo. Bueno, f de x igual a x cuadrado menos 1 sobre x más 1. Esta función es una función que tiene un denominador que se anula cuando x es igual a menos 1. Y en ese valor, si yo calculo la función en x igual a menos 1, me da 0 dividido 0. O sea, tengo una indeterminada. De entrada, la función no existe en el menos 1 porque tengo una indeterminada. Ahora, es discontinua porque me da de entrada un 0 sobre 0. Para decir que es discontinua me basta con ver que la función no existe en ese punto. ¿Cómo encontré el punto donde tenía problemas? Miré primero el dominio, ¿sí? Ahora, aquí estoy diciendo que es evitable la discontinuidad. Para decir que es evitable, yo tengo que haber calculado algo. Tengo que haber calculado el límite. El límite para x tendiendo a menos 1 de x cuadrado menos 1 sobre x más 1 me da menos 2. ¿Cómo hago esta cuenta? Arriba tengo una diferencia de cuadrados, ¿sí? Que voy a poner x menos 1 por x más 1. El x más 1 se va a simplificar con este de acá abajo. Me quedará arriba un x más 1. No me gusta. ¿Qué hice? Perdón. Queda arriba. Arriba queda un x menos 1. X menos 1. Estaba dando 0, digo, ¿qué pasó? Digo, el gráfico hice algo mal. Gracias. Está arriba nos queda x menos 1, y entonces ahí reemplazo y me queda el menos 2. Entonces, yo aquí grafiqué la función original, ¿sí? Entonces, la función original, yo no la puedo calcular en menos 1 porque me da el 0 sobre 0. Entonces aquí yo le hice un huequito, ¿sí?
Ahora, como este huequito es solo un huequito, no es un salto, es que nosotros podemos armarnos nuestra nueva función, la redefinida. Función redefinida, que va a ser la función original para x distinto del problema. Y en el lugar donde tenía el problema le pongo el menos 2, ¿sí? Esta función nueva, no sé si lo haré acá, es como hacer eso. ¿Se vio? Yo aquí tapé el huequito. Entonces, ahí estaba la función original, la f. La siguiente yo tapo el hueco y tengo la redefinida. Entonces lo que tengo ahora es una función nueva, no es la antigua, la arreglé dándole en el x igual a menos 1 el valor de la función. Entonces la redefinida es la recta esta que no tiene ningún hueco. Esa es la idea. Y de esa manera trabajamos para la discontinuidad evitable. Discontinuidad no evitable de primera especie infinita. ¿Se ve que cuando estoy escribiendo esto estaba medio dormida? Porque vengo ya con 2 errores de escritura. F de x igual a 1 sobre x menos 3. Bien, dominio de esta función, todos los números reales menos el 3, ¿sí? Porque esto se hace 0 en el 3. La podemos graficar a la función. Cuando la graficamos, fíjense que venimos acá caminando, dibujamos acá, y cuando quiero pasar a la otra parte de la función, al otro sector, tengo que pegar un salto, ir para allá. Necesariamente ahí tengo una discontinuidad no evitable de primera especie infinita. ¿Infinita por qué? Porque la medida de este salto uno podría decir que es infinita. Esto sigue hacia abajo y esto sigue hacia arriba. ¿Sí? La forma de analizar eso es que tengo que ver que alguno de los límites laterales me dé el infinito, y como hemos hecho el otro día, calculamos los límites, reemplazando x, acá x por 3, y acá también, nos da algún infinito, y determinamos el signo en cada uno de los casos con una cuentita, podría ser a la derecha del 3 en 3,1, a la izquierda del 3 en 2,9. ¿Eso para qué? Para ver los signos. Siempre verifiquen los signos en los límites laterales cuando les da algún infinito. Además, lo que vimos hoy, cuando teníamos un número x0 y se verificaba que el límite para x tendiendo a x0 de la función nos daba algún infinito, por derecha o por izquierda, x igual a 3 era asíntota vertical de esa función. Entonces, además con esto podemos justificar que x igual a 3 es asíntota vertical de nuestra función. Discontinuidad no evitable de primera especie, ahí lo escribí bien, finita. Ya tengo una función que está definida por tramos, ¿sí? Tiene distintos dibujos, es una exponencial para los positivos, vale 1 en 0, y es la función identidad para los negativos, es un polinomio de grado 1, una recta, ¿sí? Esta función es discontinua, no evitable, de primera especie, finita en x igual a 0. La cuestión es esta, ¿por qué yo miro el 0? Siempre que ustedes tengan una función que esté definida por tramos, desconfían del lugar en donde deben juntarse esta función, la primera con la segunda. O sea, para los mayores que 0 tengo una función que es buenísima, es una exponencial, es súper continuo. Tengo una función constante, también, muy buena, siempre vale lo mismo, no tiene huecos, pero donde se tienen que juntar esta con esta, ahí puede ser que no se peguen, y entonces ahí puede haber un problema de continuidad. Lo mismo acá, tenemos el 1, y a la izquierda tenemos la x. Podrían no juntarse. Si ustedes lo grafican, van a ver directamente si es continuo o no, si el trazo de esa función es continuo. Pero si no lo están viendo, si les cuesta graficarlo, o si no tienen a mano un graficador, la moraleja o el consejo sería, empiecen a buscar a ver si este punto es un punto de discontinuidad de la función. Ese sería nuestro candidato. Puede ser que sí, puede ser que no. Ahora, ¿por qué aquí yo les estoy diciendo que la discontinuidad es no evitable? Porque cuando calculamos el límite para x tendiendo a 0 por la derecha, o sea, para valores más grandes del 0, es ir con esta función. Es el límite para x tendiendo a 0 de 2 por e a la x. Reemplazo la x por 0, e a la 0 me da 1, por 2, 2, aquí me da 2. Cuando voy por la izquierda del 0, tengo que usar el x o la x, porque me dice que la función vale eso cuando x es menor que 0. Reemplazo la x por 0 y me da 0. Y entonces ahí tenemos límites laterales diferentes. ¿Por qué no miro el 1? Porque no me importa, porque cuando calculo el límite no me interesa que le base a la función en ese punto. Siempre voy por derecha o voy por izquierda. Como tengo una discontinuidad no evitable de primera especie y finita, porque estoy viendo que los límites laterales son numeritos, son finitos,
entonces puedo calcular lo que es el salto que va a tener la función. Límite por la derecha, que me dio 2, le resto lo que era límite por la izquierda, que era 0, 2 menos 0 me da 2. Si alguien hace la cuenta al revés acá, no se haga problema, siempre pongan las barras de valor absoluto, y el salto siempre lo medimos como una distancia, y por eso va a ser positivo. El dibujito ahí, fíjense, que en el 0 tenemos huequitos, salvo que en 0, 1 tenemos el punto lleno, y el salto, más allá de que acá tenga como una especie de lugar donde podría, no sé, hacer un stop, una paradita, digo, de acá lo mido hasta el otro pedazo de la función, y no me interesa mucho lo que le pasa acá en el medio, ¿sí? Si uno graficaba la función estaba claro que era una discontinuidad, que era muy no evitable, porque no puedo juntar esto, toda esta distancia que me queda acá es imposible taparla con un puntito, que sería el valor del límite que usamos en la redefinida, ¿sí? Y por último, vamos a ver el caso de una discontinuidad no evitable de segunda especie. Habíamos visto un ejemplo de estas cuando los límites laterales no existían, que era el seno de pi sobre x, que lo hicimos por tabla. Yo les dije, grafíquenla a ver qué les da. No sé si lo hicieron, si sacaron la duda o no. Bueno, ¿por qué esta es una discontinuidad no evitable de segunda especie? Porque cuando calculamos los límites, por derecha y por izquierda, lo que me pasa... Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo hice una tabla de valores, obviamente tomé valores un poco particulares. Fíjense que hice un medio de pi, 1 sobre pi, 3 medios de pi. Se me escapa. Y usando estos valores particulares, lo que voy viendo es que me da 1, 0, menos 1, 0, 1, y un comportamiento similar de este lado. Obviamente que los valores están elegidos para ver que esto va oscilando. Si ustedes toman medio al tuntún, no lo calculan un poquito, les va a costar más verlo, ¿sí? Ahora, si no grafican esto, yo creo que ahora sí les agregué la gráfica acá, van a ver que en efecto cuando la x va a 0, lo que pasa acá es que la función se vuelve como loca, sube, baja, sube, baja, sube, baja, no se decide por un valor. Entonces, ¿qué le pasa cuando x va a 0? La función no tiene límite, no tiene límite lateral, ni siquiera ni positivo, ni negativo, ni infinito, ni nada, ¿sí? Entonces, en este caso, que es bastante raro, son funciones bastante extrañas, no tenemos existencia de límite lateral en 0, ni por derecha ni por izquierda. Si lo hacen con la tabla, lo pueden ver también en el sentido de tener una tabla donde no se aproxima ningún valor. Pero insisto que a veces es medio difícil darse cuenta qué valores tenemos que tomar acá. No son muy raros, son valores donde justamente uno va viendo que el seno vale 0, vale 1, vale menos 1, que son los múltiplos, son números como 90, 270, 180, 360, pero como tengo 1 dividido x, lo que hago es elegir el x de esa forma, ¿sí? Para que después la cuenta me dé 1 dividido ese numerito que es el ángulo, que yo sé que me va a dar 0, 1, menos 1. Pero con el gráfico es bastante más fácil darse cuenta que hay problemas, y son estas funciones de este estilo. Bueno, en las funciones definidas por tramos, cada tramo podría tener sus propios problemas, ¿sí? Sería como analizar por separado cada tramito, viendo si son funciones continuas o no. En los extremos de estos tramos es donde podemos llegar a tener problemas. No quiere decir que siempre vaya a haber problemas, pero son los puntos donde uno tiene que ir a mirar si ahí las funciones se pegan o no, ¿sí? Puede ser que no haya ningún problema, que tengan una función y que en ese punto se pegue con otra que tiene otro dibujo y siga todo bien, ¿sí? Bueno, con esto terminamos lo que es la unidad 2 de límites.